Listo. Bueno, señor Víctor, bueno, primeramente disculpe nuevamente por la ocasión de hace de las 6:30. La verdad, yo cuando entro del trabajo lo puse en mi pantalón y ya no lo revisé hasta que me desocupé. Disculpe más bien la demora. Y bueno, quería preguntarle, señor Víctor, ¿qué le motivó a aceptar la invitación? ¿Qué le motivó a estar ahora en Zoom conmigo? Mira, no hay ninguna motivación especial. Siempre que alguien dice, vamos a hablar, y todavía dices escudriñar la palabra, entonces me das en el corazón, porque como te he escrito, yo soy maestro de la palabra, ese es mi ministerio. ¿Tú cuál? Wow. Yo soy cristiano evangélico independiente. ¿Tú cuál es tu iglesia? ¿Cuál es mi denominación? Se refiere así. Sí, claro. En realidad, bueno, bueno, según las escrituras, ¿no? Todo No, conforme las no, no, escrituras. pero ya, no, pues, hay No. bautistas, No, claro, por eso, a eso ¿cuál? iba, ¿no? Según las escrituras, los que escudriñaban, seguir las enseñanzas de Jesucristo, el mismo Jesucristo les nombraba como discípulos, ¿no? Entonces, yo me considero eso, un discípulo de Jesucristo. Ah, tú sabes que yo soy Pablo. Tú Pablo. con Pablo, claro, yo soy Pablo. ¿Por qué usted es Pablo? No, no, porque Jesucristo tuvo 12 discípulos, ¿verdad? Bueno, en realidad, 13 apóstoles, ¿no? Contando a Pablo. Claro, pero tuvieron que completar el 12.º, ¿no? Creo que Matías es el Matías. 12, ¿no? Ya, claro, yo soy el Matías puede ser reemplazado. 13.º, claro, tienes toda la razón. Sí, entonces, con eso me estás tratando de decir que la cantidad de discípulos de Jesús es infinita. Claro, porque no Bueno, nos quedamos en 13, tú eres discípulo de Jesús. claro, y en Hechos 2, justo cuando cuando es reemplazado por Matías, ahí dice mismo, ¿no? ¿Saben qué? Y se hicieron muchos más discípulos, ¿no? En Corintio, Ya, en pero En entonces, Galacia. entonces yo soy apóstol. Bueno, vamos a ver las escrituras si en verdad ellos, ¿verdad? ¿No? Porque en la iglesia evangélica hay, y está escrito bueno, yo no me sé de memoria dónde está, pero está escrito en las cartas de Pablo que hay 5 ministerios, me parece. Exactamente, sí, hay 5 Claro. ministerios. Uno es el pastor y el apóstol, justamente el apóstol y el maestro de la palabra. Y después hay otros, ¿no? Pero yo soy maestro de la palabra, pero a veces funjo de apóstol porque hay que entrar en nuevos campos, ¿no? Hay que sembrar donde es desierto y de cuento, pues yo era católico hasta que llegué a Londres y ahí conocí verdaderamente al Señor, lo vi. Wow. Y ¿sabes cómo lo veo? ¿Cómo tú ves a la obra del Señor? Es ¿Cómo? fantástico, los milagros existen. La obra del Señor, del Padre, lo ves a través de sus hijos. ¿No? O sea, entiendo entonces a través de discípulos. De los hermanos, ¿no? Tú estás hambriento en la calle, viene alguien y no se compadece, sino te brinda la mano, como Jesús. Ahí hay una película, porque yo también veo películas, Ben-Hur, por ejemplo, ¿no? Ben-Hur. Ah, Es sí, me un, acuerdo de esa es un, película, una es película un muy larga, ¿no? clásico, es un clásico, Ben-Hur. Y pero hay otra película en Netflix que la he visto últimamente, aunque ahora no tengo acceso a Netflix, la he visto, se llama, no me acuerdo cómo se llama, a ver, déjame compartir la pantalla. Okay. Entonces, más que todo para ir agilizando, señor A Víctor, ver, ¿qué le parece si podemos, agilicemos, armamos la qué le parece agenda. si Tienes toda la podemos razón. poder primeramente pedirle a Dios sabiduría, entendimiento en este tiempo que vamos a tener los dos y examinar las escrituras de acuerdo a la palabra? ¿Qué le parece?
Ya, te cedo esa potestad, mi estimado. Y yo te guío, yo Ah, te sigo. ok, entonces voy a orar para nosotros dos. Muchas gracias. Porque tú sabes, donde dos o más están juntos, Dios ahí está está ahí. el Señor. Ujú. Entonces, Y oremos. vamos con ello entonces. Entonces Claro. comencemos con una increíble oración para Dios. Amén. Bendito Padre, Señor, muchísimas gracias por estar aquí con Señor Víctor. Sé que esto no es casualidad, Señor, sé que nos has unido para poder hablar sobre tu nombre, sobre tu palabra, para conocerte más, para conocer más a tu Hijo, Señor. Señor, quiero primeramente darte gracias por este increíble día, por llegar a tiempo y, bueno, llegar más que todo sano y también el Señor Víctor sano a un lugar que nos permita, Señor, escudriñar tu palabra sin distracciones, Señor mío, enfocado solamente en conocerte más a ti, Señor mío. Te lo agradezco, Señor. Por favor, bríndame la sabiduría necesaria. Por favor, ayúdame a ser abierto con el Señor Víctor y que él también pueda ser abierto, Señor mío, de acuerdo a su pensar y que ambos, Señor, podamos crecer para ti. Te lo agradezco. En el nombre de Jesucristo, tu único Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Amén, señor Víctor. Entonces, para ir a un punto indicado, yo ya con eso, con lo que usted me platicó, vi que usted es conocedor de la palabra, así como Nicodemo, bueno, Jesús le dice a Nicodemo, ¿no? Tú eres un maestro de la ley, ¿no? Alguien que sabe de las escrituras. Quería compartir con usted, señor Víctor, más que todo el punto de conocer verdaderamente a Dios, ¿no? Entonces, quería Amén. preguntarle, si alguna vez usted está en la universidad, ¿no? Y hay muchos estudiantes en la universidad, y alguien se le acerca y dice, Víctor, bueno, maestro, profesor Víctor, ¿no? Seguro se refieren a usted como profesor, ¿no? Profesor Víctor, ¿cómo yo puedo conocer a Dios? ¿Cuál sería su respuesta de usted? Bien, el camino de cada uno ya está escrito en el libro de la vida, pero nosotros tenemos libre albedrío de desviarnos del camino, pero así como pasó con ¿cómo se llama el amigo que se desvió del camino y se lo tragó una ballena? ¿Te A acuerdas, Jonás, Jonás. Jonás? Jonás, ¿no? Entonces, uno se desvía el camino, ¿no? Y el Señor ve, ¿no? Cómo tú puedes enrumbar nuevamente a tu camino, pero en ese desvío que puede ser de repente años, sufrimiento, ahí es donde hay más crecimiento, ¿no? Hay más crecimiento. Entonces, soy un convencido de que el camino que uno ha elegido, después, ¿no? Ahora que justo este año cumplo 55 años, es el mejor camino y lo podría volver a recorrer así, igual, tal cual, con todo lo que he pasado, porque eso me ha dado fortaleza. Sí, y es Y increíble, señor Víctor, es increíble que usted haya podido tener esa capacidad de conocer más de Dios, pero alguien que no conoce a Dios, que ni siquiera tiene en mente qué está en la palabra, y le pregunto a usted, mira, Víctor, ¿cómo yo puedo conocer? ¿Cómo puedo buscar de Dios? ¿Qué tengo que hacer? ¿Usted bueno, cuáles son los puntos bueno, prácticos que bueno, le daría? bueno, bueno, bajo el ejemplo, bajo el ejemplo. Si tú dices, mi estimado César, ¿tú conoces a Dios? Te estoy preguntando ahora a ti. Sí, yo Sí, conozco a Dios. ya, yo también conozco a Dios. Entonces, somos cristianos. Entonces, Exacto. lo que me decía, porque mi iglesia queda en Londres, yo pertenezco a una iglesia en Londres, Nuevo Pacto con Cristo, pero fui bautizado por un apóstol eh, de nacionalidad costarricense en Londres, antes en otra iglesia, y, y um, uno Sí, cuando conoce a mi uno pregunta, cuando conoce a un cristiano, uno cuando conoce a un cristiano y le dice yo soy cristiano, entonces te fija en tu caminar. Y hay algunos en Londres que decían, no, ese no es cristiano, ese es cristino. Porque tú le hablas de la palabra, le hablas a este nuevo joven o señora, señorita o cualquiera, porque nuestra labor es la evangelización. Y cuando te encuentras con alguien que no sabe de la palabra, no sabe de Dios,
y no está seguro, entonces tú le das demostraciones con ejemplos de la Biblia, ¿no? Pero no le das explicaciones con ejemplos tuyos, porque la Biblia es un libro de referencia donde toda la vida y todos los casos están presentes, ¿no? Por ejemplo, a mí me apasionó Raquel. ¿Tú sabes quién es Raquel? Sí, fue bueno leer ese, bueno, Es un libro chiquito, ¿no? Pocas páginas. pequeño, pequeñísimo, así como Esther, Noemí, pequeño. O Esther, ya no me acuerdo, pero ella Esther, Esther. claro, la que se casó con el rey, ¿no? Y entonces, tú cuando eres un pastor y ves a alguien en una dificultad, tú acudes porque tú no sabes qué hacer, pides al Señor y el Señor te da palabra. ¿Y dónde? Ese es un buen punto, señor Víctor. Por eso es que yo le preguntaba, alguien que, imagínese, alguien que está en el campus o en la calle mismo, que le pregunte eso a usted, significa que no está bien con él mismo, significa que quiere Ah, ayuda. claro, Entonces, claro. el punto es, si le pregunta a esa persona que obviamente necesita ayuda, pero no sabemos de qué aún, si le pregunta, mira, Víctor, ¿cómo yo puedo buscar de Dios? Temas prácticos, más que todo, temas prácticos. ¿Qué le recomendaría a usted? ¿Ve a una iglesia? Quizás, ¿no sabes qué? Podemos No, compartir no, la no, no, palabra, no, 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 o no, quizás, ¿sabes qué? no, no, Podemos leer bien, la Biblia juntos. ¿Qué le parece? César, ¿Podemos leer la Biblia juntos? ¿Pueden César, orar? Dime. César, si a mí me dice alguien, yo quiero conocer de Dios, ¿sabes qué le diría yo? Usando ¿Qué le las diría? mismas palabras de Jesús, ven y sígueme. Exactamente, pero ¿seguir a usted o a Jesús mismo? No, a mí, ven y sígueme. Pero usted sabe que puede fallar, ¿verdad? No, ¿por qué voy a fallar? Porque es hombre. ¿Qué? Porque es hombre. Pero la carne, tú puedes pedir en sencillo, tú puedes pedir al Señor, Señor, aparta de mí todo pecado, ¿cómo se llama esa palabra? Toda tentación, ¿no? Y Exactamente, sí se puede apartar usted. además ponte a pensar, el Señor es omnipresente. Exactamente. Si tú estás con la convicción en el corazón de que le dices, ven, sígueme, entonces ¿cómo vas a pensar que vas a fallar? Si estás convencido y que, como lo dijo Jesús, ustedes van a hacer cosas más grandiosas que yo. Y un ejemplo es Pablo, ¿no? Un ejemplo es Pablo cuando lo envían al mismo Tarso y hay una película bien interesante, ¿no? Oye, Pablo, Hasta los mismos no, apóstoles fallaron. escúchame primero, escúchame. Una película muy bonita que te la voy a pasar, que está basada en la Biblia, donde ahí te hacen, es una película bien interesante, es la Wow. historia de Pablo, no sé si la has visto. No, de Pablo no he Ya, visto. te la voy a pasar, te la voy a pasar. Porque Sí, yo, y señor Víctor, es más que todo porque en la misma Biblia nos mencionan que los mismos discípulos, o mejor dicho, apóstoles, fallaron. ¿quién ¿No quiere falló? decir que ¿Quién falló al final? A ver, dime cuál ha fallado. un ejemplo, Dame un ejemplo. un ejemplo, nada más? Dame un Pedro, ejemplo. ¿Quién? Pedro, Pedro. Pero si Pedro fue la primera piedra de la iglesia en Roma. Exactamente, exactamente. Usted Es tiene el primer toda, papa. O sea, ¿cuál es la usted, falla de Pedro? Explícame cuál es la falla de Pedro. y es interesante eso. ¿Qué le parece si no No, me no, cree a no, mí? no, no, No pero me, dime en qué falló Pedro. Dime en qué falló Pedro. exactamente, le voy a decir eso, por eso le digo, no me crea a mí, como que, o sabes qué, eso falló Pedro, no me crea mi boca, sino vamos a ir a una escritura en donde nos va a relatar en qué falló Pedro, mientras fue discípulo, mientras hacía la obra de Dios, mientras evangelizaba a las personas. Un momentito. Tú no puedes juzgar Ah, lo no, del camino. yo no puedo juzgar, la verdad, es que está en la escritura, la misma escritura dice ello, no, por eso digo, no ¿A es qué mi te palabra, refieres? ¿A qué te refieres? ¿A que por Pedro eso, negó a no, Jesús? no.
fue después de eso. Fue ya No, cuando no, conocí a pero Pablo. dime, pues, dime. Por eso, vamos a una escritura para que no A ver, sea memoria. vamos a las escrituras ya. A ver, ¿Usted como tiene tú ahí una sabes, Biblia física? no, acá por internet nada más. Tengo Biblias, pero dime qué libro, qué capítulo y versículo. Sí, déjeme traer mi Biblia, por favor, para Ah, poder... claro. Dame unos 30 segundos más. ¿Cómo no? Aquí está, disculpe. Ya, mira, yo también, como mis ojitos, acá tengo la Biblia, que la compré, este regalo a mi hija. Esta es la versión familiar de la Biblia latinoamericana, porque eh, no sé leer hebreo ni griego, entonces por eso leo a veces diversas Biblias, pero las versiones en inglés de los testigos de Jehová y aún más de lo que hablan los, ¿cómo se llaman estos? Los mormones, me interesan, son bien interesantes las lecturas, porque si nos vamos al Reina Valera, es bien complicado su texto de los españoles que hacen el de Reina y Valera, ¿no? Ah, Inclusive ya, del año 60. es porque tienen palabras o verbos como estáis, o seáis, y así, ¿no? No, no es eso realmente, no, sino, si tú comparas, hay unas páginas web donde te dan la mismo artículo con 12, 13 diferentes Biblias, y todos dicen no lo mismo, ¿ah? ¿Ah, sí? Qué raro. Claro. Por ejemplo, mire, justo Ya, ahorita podemos verificar, ¿no? encuentra, dime, Ya, dime a vamos a dónde. Gálatas. Está en el Nuevo Gálatas. Testamento. Ah, Nuevo ya. Testamento. Sí, Gálatas, déjame ver. Gálatas, capítulo 2. Yo voy a buscar, acá estoy viendo a Sí, San no, Juan Pablo II, a Benedicto. Acá también Francisco, mira, qué bacán. ¿Esa es la Biblia que usted más usa? No, es la que tiene letras grandes, por eso es que lo estoy mirando. Porque yo uso el internet, pero como me estás llevando a yo pensé que tú íbamos a buscar en internet. Ah, no, bueno, yo también uso el internet cuando no tengo la Biblia a la mano, pero wow, me encanta leer directamente la Biblia, me siento más Ya. enfocado, diría yo. Sí, a veces el papel es bueno, ¿no? Porque puedes ir leyendo, Sí, como más pero tranquilidad, claro. para mí es menos cansado, ¿ah? No, para mí ver la pantalla yo puedo agrandar el tamaño de la letra y buscar diferentes versiones. A ver, Santoral, esta no enseñanzas bíblicas. Eso está antes de Timoteo. Gálatas está antes de Timoteo. Hoy no tiene anexo. A ver, Gálatas, a ver. Está, a ver, casi Malaquías, llega no, al pues es final, Malaquías el llega antiguo. al final, Estoy en llega al final. Lucas, Juan, Gálatas, ya encontré, llegué a Gálatas. Ya, capítulo 2, por favor. Capítulo 2. Ojo, aunque esto no era mi idea, pero igual de todas maneras vamos a Pablo, escuchar esta reconocido por escritura. los apóstoles. Ajá. No, espérate. No leemos el 2, no leamos el 2, leamos el No, versículo. Dígame. espérate. Tú has pedido la asistencia del Espíritu Santo en la oración Sí. y tú te contradices. No, como dice, no era Pero mi pensar, escúchame. pero No no es es, no es que lo que yo escúchame, quiero, ¿no? que escúchame, César. Tú te contradices porque dices, no era eso lo que yo esperaba. Pero, Y es bueno, porque fue mejor. pero es que no lo dices tú. Yo también yo estaba pensando en otra cosa. Pero de hecho,
está el Espíritu Santo aquí porque Él es el que está dirigiendo. Exactamente. Entonces, como tú me dices, Gálatas capítulo, y este es Gálatas capítulo 1, después de 2 de Corintios, dice, esta tiene título, cada parte, y dice, Pablo reconocido por los apóstoles. Ok, bueno, yo me refería más ¿A qué versículo? ¿A qué versículo? Versículo 11 de capítulo 2. Cuando Pedro llegó a Antioquía, yo le hice frente, ahí está, conflicto anterior con Pedro. Cuando Pedro llegó a Antioquía, antes de leer, señor Víctor, antes de leer, entendamos el contexto, ¿no? Pablo había ya evangelizado personas en diferentes tipos de lugares, como Galacia, Corinto. Entonces ya había discípulos en Galacia. Ya había discípulos en Galacia. Entonces, ok, entonces están confraternizando con los nuevos discípulos, ¿no? Sabemos que Dios no solamente nos mandó a que vayamos a predicar palabra a los judíos solamente, sino a todo el mundo, a los gentiles también. Entonces ya los gentiles, en esta parte del mundo, gentiles, ya habían sido evangelizados, ya habían creído en Jesús, ya habían escuchado la palabra de Dios, y ya se habían bautizado y siendo discípulos. Ahora, ese es el contexto. ¿Por qué? Porque ahora Pedro está conviviendo con estos discípulos, pero vamos a ver qué dice Pablo al respecto de esta convivencia entre Pedro y los discípulos que se habían bautizado en ese territorio, ¿no? Ahora sí, podamos leer desde el 11 hasta el 16, por favor. Ya, dice, cuando Pedro llegó a Antioquía, yo le hice frente en circunstancias en que su conducta era reprensible. En efecto, antes de que vinieran algunos allegados de Santiago, ya esta está en la película. Esta parte está en la película. Voy leyendo, por favor. En efecto, antes de que vinieran algunos allegados de Santiago, comía con los hermanos de origen no judío. Pero después de que llegaron estos, empezaron a alejarse y ya no se juntaban con ellos por temor al grupo judío. Los demás de raza judía no siguieron en este doble juego, y hasta Bernabé se dejó arrasar de esta simulación. Cuando advertí que no andaban derecho, según la verdad del Evangelio, le dije a Cefas, delante de todos, si tú, que has nacido judío, te has pasado del modo de vivir de los judíos al de los otros pueblos, ¿por qué ahora impones a esos pueblos el modo de vivir de los judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento, no pertenecemos a estos pueblos pecadores. Sin embargo, hemos reconocido que nadie se convierte justo por cumplir la ley, sino por la fe que te trae Cristo Jesús. Por eso hemos creído en Cristo Jesús para ser hechos justos a través de la fe que trae Cristo y no por las prácticas de la ley, porque el cumplimiento de la ley no hará nunca de un mortal un justo. Ya. Ok, aquí para entender un poco de la escritura, aquí Pablo le está diciendo a Pedro, no, Pedro, mira, ¿sabes qué? Tú estás conviviendo con los gentiles, con los no judíos, pero cuando vienen los judíos, tú te separas de ellos. Tú no estás actuando como verdadero seguidor de Jesucristo. Ellos no son judíos, nosotros somos judíos, pero nosotros no nos valemos ya por los judíos, sino por la fe en Cristo. Y la fe en Cristo es compartir, es dar esa alianza. Pero Pedro estaba tomando una actitud de, ok, yo me uno con ellos, pero cuando vienen los judíos, yo quiero agradar a los judíos y yo no me voy a juntar con los no judíos. Entonces, Pablo aquí, delante de todos, ¿sabes qué? Tengo que decirle esto a Pedro. ¿Por qué? Porque está actuando como alguien que sigue el judaísmo y ya no la fe de Cristo. Obviamente, ellos dos tenían un contexto de judío, ellos mismos respetaban la ley, pero ahora la palabra no solamente era para los judíos, sino también para aquellas personas que no habían tenido un contexto o un nacimiento judío. Entonces, aquí Pedro está actuando de manera, y si lo leemos hasta el capítulo 21, Pedro está actuando de una manera hipócrita ante otros hermanos. Inclusive está arrastrando a Bernabé hacia esa actitud.
Y bueno, y Pablo, como todo apóstol y como todo seguidor de Cristo, no se queda callado, porque es increíble ver que a pesar de que Pedro es alguien que tiene autoridad por ser un apóstol increíble para Jesucristo, él le dice su verdad. ¿Sabes qué, Pablo? Pedro, no estás actuando bien, pero no para criticarlo, no para bajonearlo, sino para ayudarlo a ver su error. Ya, entonces, error, ¿no? Tú Y mencionas con eso digo, error. ¿no? Ese es un ejemplo, señor Víctor, Ya, de que los discípulos van a fallar. Pablo siempre decía, yo soy pecador. No veíamos los pecados de Pablo, pero todos somos pecadores, mi estimado César. Todos. Ah, bueno, una cosa es ser pecador antes de conocer a Jesucristo y otra cosa es ¿Tú también ya, pecar tú, después tú, de tú ya conocer. no pecas, César? Claro que peco. Y entonces, Y es un buen punto, señor Víctor. No es que yo no peque, no es que yo no sienta egoísmo en mi corazón, no es que yo alguna vez no me haya comportado de una manera paciente ante las personas. Sí me he comportado impaciente, sí me he comportado de una manera superficial y orgullosa ante mis, ya, no sé, ya, quizás ya, ya, familiares, ya. compañeros. Pero aún no estamos escudriñando la palabra, Ajá, exactamente. Y es por eso. Solamente esto era para que no me crea a mí, sino porque crea la yo, palabra de que es cierta no, lo que no, está pasando aquí. porque no estás escudriñando la palabra, no estás viendo el hecho histórico, Exactamente, y por eso es que ahora sí comencemos a escudriñar la palabra. ¿ok? Entonces, quedémonos en ese mismo tema, pues. En el tema de los apóstoles fallan, O de que, ya, tú dices que venías con una idea. ¿Cuál es tu idea? sí, la idea es esa, más que todo, compartir bíblicamente hablando cómo podemos conocer de Dios. Prácticamente la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo puedo conocer de Dios? Es fácil imaginarlo, es fácil poder pensarlo, pero yo no deseo que usted me crea a mí, yo deseo que usted pueda leer las escrituras y mediante ello decir, ah, mira, de esta manera se busca a Dios, no como yo pensaba, no como mis padres me enseñaron, no como las películas me enseñaron, sino como lo dice la palabra. ¿Tiene Eh, sentido? ¿Tienes WhatsApp? Sí, 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 no sé, ¿no le mandé mi número? Para nada. Ok, entonces yo le envío mi número apenas acabe ese estudio, señor Víctor. Ya. Entonces, entonces vayamos a la primera escritura para poder examinar las escrituras. Y el tema de hoy es cómo poder buscar a Dios, cómo buscar a Dios según las escrituras, claramente está, ¿no? Pero no estás escudriñando nada. Ah, por eso, vayamos a la primera escritura que está en Salmo 119, por favor. Salmo 119. O sea, Vamos. a ver, Salmos 119. ¿Por dónde está Salmos? Eso está en la mitad de la Biblia, señor Por la Víctor. mitad, sí, ¿no? Es después de Zacarías, creo que es de los últimos, Wow. ¿no? De Job, Proverbios, estoy cerca, Sí, está cerca ya está cerca, ya se pasó. me pasé, Se ¿no? pasó, está antes de Proverbios. Antes de Proverbios, Sí, está antes de Proverbios. antes de Job, Bueno, ahí sí no sé porque muy bien. después está Daniel, voy en Daniel. Este, No, está, a ver, necesito, no, será después de Proverbios está de eso. antes de Proverbios. Bueno, aquí está antes de Proverbios y, claro, está antes de Daniel también. Antes de Daniel, ya. Sí, antes de Daniel. Ya estoy Daniel, estoy en Zacarías. Ah, Zacarías, 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 Estos sí no cambian de orden, Miqueas, Miqueas, Ezequiel, Miqueas, Ezequiel.
Ya, está antes. Antes de Oseas. Antes de Oseas. Antes de Jeremías. Jeremías. Sí, un poco antes, ya está llegando. Ya, estoy en Isaías. Ya, un poco antes, ya está llegando. Ya Ya va a llegar a estamos todos llegando. lados. Macabeos. Macabeos. Ok. Un poquito antes, entonces. Usted llegue a Job. Cuando llegue a Job, me avisa. Job, pero Job ya pasé Job hace rato. ¿Ah, sí? Claro. Bueno, entonces mi Biblia está diferente. ¿Usted tiene un anexo ahí al principio o al último? Generalmente está al principio. ¿Qué cosa? No, pues no encuentro el El índice. anexo, Creo o que el sea, índice está en el la índice. parte posterior en esta Biblia. Es que yo, ya mira, ¿sabes qué? Vamos a usar internet para Ya, ok, facilitar. ok, si para ustedes es No, mejor, no, ok. a ver, para mí es más rápido internet. A ver, déjame compartir la pantalla. Ok. Dale, increíble, Ya, increíble. entonces tú me dices que busque Salmo el 119. Salmos 100. Mira, qué práctico, mira. ¿De qué? Cualquier versión, señor Víctor. Church of Jesus Christ. A ver, ¿está en inglés? No, está en castellano. Ya. Aleph dice, ¿no? Y Sí, es... Salmo 119, versículo 1 y 2. ¿Usted puede leer para nosotros? ¡Ay, qué bacán! Me gustan los bienaventurados. Vamos, No vamos. sabía, no sabía que en el Salmo 119 había... Soy un apasionado de trabajar los bienaventurados. Wow, es bueno entonces que podamos encontrar esa escritura. Ya, ¿y quién es quién es un bienaventurado para hacer la definición? Ese es un buen punto, por eso es que vamos a Claro, porque examinar estas primero, dos escrituras. antes de leer, habría que decir a qué definimos un bienaventurado, ¿no? Exactamente. Entonces, Y para ti, el Salmos es el último libro de la Biblia del Antiguo Testamento, según bueno, yo claro, lo tengo, ya lo yo lo tengo encontré aquí ya. Lo voy a como, marcar porque me parece interesante. ok, Salmo márquelo. 119, porque Márquelo. no lo... Salmo 119, ya. Ahí está, ya está marcado. Ok, señor Víctor, entonces vamos a escudriñarla y usted Ya, puede leer el versículo 1 y 2, por favor. ya. Bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová. Ahí ya andamos mal, pues. Ahí ¿Por la andamos escritura? mal. Ahí andamos mal. ¿Por la escritura? Claro, porque hace un momento hemos leído que dice que la ley, ¿no? Lo que hemos leído antes, lo que me has hecho leer antes, habla de la ley. La ley La ley judía. de Jehová que le entregó a Moisés, los 10 testamentos y todo eso, pues, ¿no? Donde uno moría, ¿no? Cuando cometió un pecado, moría, era muerte eterna, y entonces, por la ley, ¿no? Entonces, acá esta bienaventura dice, bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová. Yo para comenzar, mi estimado César, yo no vi, ¿tú en qué testamento estás viviendo? ¿En el Nuevo o en el Antiguo? Tu vida. Señor Víctor, yo le puedo contestar esa pregunta ahora mismo. Ya, espero Pero tu antes de respuesta, contestarle, ¿no? Espero tu respuesta. sí. Pero antes de contestarle esta pregunta, yo quisiera solamente retomar un punto. Voy a contestar esa pregunta, pero las otras preguntas que usted tenga, podemos dejarlo al final del estudio, porque si lo tenemos justo a la mitad de un escudriñamiento, nos vamos a desenfocar. ¿Tiene sentido? No, tú estás hablando como hombre. Deja el Espíritu Santo fluir. Sí, pero es que el tema es que podemos examinar las escrituras leyendo, pero Pero suficiente si pues no con el leemos, uno. ¿Para qué avanzar si el uno yo no estoy, yo
ahí hay un problema en el 1, porque dice en la ley de Jehová. Sí, y por eso le digo, no tiene nada que ver conmigo esa escritura, tiene que ver más que todo con Pero la ¿por qué Biblia. me estás haciendo leer? Porque tú vienes y me dices, leamos Salmo 119 y habla el 1 y el 2, porque me has dicho el 1 y el 2, y el 1 y Exactamente. el 2 exactamente dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos. Entonces, esto es el Antiguo Testamento, o sea, antes de Jesús, cuando, Exactamente. cuando había la muerte y no había la Es, resurrección a la vida eterna. exactamente. Entonces, eso ya no comulgo, pues, porque yo vivo el Nuevo Testamento de la gracia, no, No, no y del cumplimiento, es increíble esto, señor. no del cumplimiento, porque si tú esto lo lees así nada más, el Salmo y encima el encabezado de lo que yo he encontrado dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos. Y casualmente Es, Jesús y Pablo lo ratifica, y casualmente Pedro, que es hebreo, ¿no? Es hebreo, es judío. Pedro, su primera cuestión es guardar los mandamientos, la ley, ¿no? Pero Jesús dice, un mandamiento nuevo te voy a dar, aparte de los 10, exacto, que nos exacto. amemos todos, ¿no? Como yo los amo. Ese fue el 11º mandamiento que olvida el resto de los mandamientos, ¿no? No matarás, adora En realidad, solamente al señor Dios tu... Víctor, si usted escudriña ese mandamiento que Jesús dio, por eso es necesario, ok, usted mismo lo ha dicho, César, yo no voy a hacer esto porque, mira, yo entiendo esto a la primera forma, de verdad, es cierto lo que usted dice, mira, ¿sabes qué? Esto se puede, ¿sabes qué? No es válido, ojo que sí. Si alguien ve al principio, lo primero que ve es No, no, esto, no, 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 puede no. ocasionar ello. Es que César, Dígame. antes de conocer al Señor de verdad, yo no sé, no sé de ti, pero antes yo vivía en el Antiguo Testamento, hasta que hice el nuevo pacto con el Nuevo Testamento, donde ya no es porque te portas bien,